Betsabe Romero, reconocida artista plástica mexicana, ha consolidado una trayectoria artística de más de 20 años. Su obra se enfoca en temas críticos como migración, mestizaje y movilidad, explorando la resemantización de símbolos y ritos cotidianos de la cultura global de consumo. Romero aborda la problemática del arte público y popular, explorando su relación con el tejido social y con públicos alternativos al arte contemporáneo. Ha realizado más de 100 exposiciones individuales en los 5 continentes, destacando en instituciones prestigiosas como el British Museum, Grand Palais y el Pabellón de México en Expo Dubai 2020, entre otros. Ha participado en numerosas residencias y exposiciones internacionales, incluyendo la Bienal de La Habana, la Bienal de Porto Alegre y la Bienal del Cairo, entre otras. Su obra forma parte de colecciones importantes como el British Museum Collection, Museo de Arte Contemporáneo de Houston y el Museo de Arte Contemporáneo de Porto Alegre, Brasil, entre otros. Betsabe Romero reside y trabaja en la Ciudad de México, siendo una figura destacada en la escena artística contemporánea de la capital mexicana. Estamos en el estudio de la gran Betsabe Romero, alguien a quien he seguido durante varios años y la admiro profundamente. Hola, Betsabe. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al estudio. Pues nos encantaría empezar porque nos des un recorrido por este estudio que nos tiene maravillados y vamos a ir parando en algunas piezas que tú nos quieras hacer algún comentario. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Bueno, en mi taller siempre hay una mezcla de diferentes periodos y de diferentes técnicas porque siempre se están moviendo las cosas, que se van a exposiciones. Ahorita se acaba de ir toda una serie que está exponiéndose en Nueva York y también lo que se va a Venecia, entonces quedó así medio raro, pero así pueden saber de muchas épocas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estas 4 llantas, que bueno, son como eran las primeras llantas que yo hacía, donde yo grababa cenefas, en este caso son de la arquitectura de La Habana Vieja, porque estas llantas estuvieron en la Bienal de La Habana, y yo grabé la iconografía de lo que estaba esculpido en la propia arquitectura de un solar ahí, de estas vecindades que hay. Y con estas mismas llantas imprimimos en sentido contrario en las calles de La Habana, porque son las únicas que están revulcanizadas, porque en general mis llantas son tan usadas que no se pueden volver a poner en un auto ni circular con ellas, pero estas se revulcanizaron para que pudieran estar en un auto y circular. Entonces ahí en la Bienal fueron como, ahora sí que tuvieron mucha movilidad, que es mi tema con las llantas, la movilidad y también el reciclaje. Siempre reciclo llantas que ya están completamente lisas, que ya no tienen el grabado. Entonces yo recupero la memoria de lo que ha sido atropellado para imprimir con eso la huella de lo que se ha dejado atrás, de lo que con la velocidad se ha olvidado, ¿no? Entonces, con estas llantas imprimimos en La Habana Vieja y después las metimos a esta vecindad, y la gente de la propia vecindad imprimió en textiles que yo llevé, toallas, trapos de cocina, camisetas, todo tipo de cosa cotidiana y de uso común de ellos, para pues hablar de cómo las ciudades, aunque se vaya la huella, las ciudades viven en las personas, en donde están las personas, ¿no? Entonces, aunque en Cuba hay mucha gente que no está ahí, Cuba está en todos lados donde se canta, donde se baila, ¿no? Donde el arte cubano está triunfando por todos lados. Entonces, por eso esta pieza se llamaba Ciudades que se van. Betsabe, yo te comencé a seguir alrededor de 1997 con este auto en Tijuana, en la frontera, que bueno, cuando vi la foto dije, ¿de quién hizo esto? Y empecé a buscar quién es Betsabe Romero. ¿Y por qué el auto? ¿Por qué las llantas? Comentaste movilidad. ¿Con el auto también es este mismo sentir, esta misma idea que nos quieres dar? Sí, mira, pues podemos ir por acá, que hay unas partes de carro. En realidad, pues vivo en una colonia, si salimos, llena de mecánicos, muy cerca de la Buenos Aires. Pues es una ciudad
con referencias tremendas a la contaminación, al tráfico, ¿no? Entonces de niña pues siempre me preocupó el paisaje, o sea, entré en pintura y hacía pintura relacionada con el discurso del Valle de México. Pero después, cuando fui invitada a la Bienal de Insight, que pasaba entre Tijuana y San Diego, en 97 justamente, de pronto ahí me di cuenta que el carro podía ser este objeto a través del cual yo pudiera expresar todas estas contradicciones y preocupaciones de la modernidad, ¿no? Que se han traído hasta nuestros días. Entonces empecé a trabajar en espacio público con carros abandonados en la calle y después llevándolos a museos, a donde fuera. Y con estos carros pues hablaba de cómo es un vehículo que se vende como si es lo que nos va a hacer cambiar de nivel socioeconómico, nos va a hacer llegar al American Way of Life. Es como una cuestión ascendente cuando en realidad los autos nos están asfixiando de humo. Y además en muchos casos son el lugar del accidente, del secuestro, también tiene todo ese otro lado. Aunque también tiene un lado como de mucha intimidad, ¿no? A veces cuando uno es pasajero, pues es cuando más reflexiona, más piensa uno hacia adentro en el transporte público, lee, escribe, en fin, ¿no? Aquí primero hice ese carro completo y después empecé a trabajar partes de carro como milagritos, ¿no? Como si fueran estos hojalatas de mala calidad, que en donde la gente pide un milagro y ofrece una pinturita, ¿no? A cambio, como un chantaje al santo. Y en este sentido yo pues hay una ironía con un poco de humor de que los carros no nos protegen tanto, que están, a veces uno le hace así, ya se dobló, ¿no? Y normalmente nos sentimos muy protegidos en un auto y en realidad pues no tanto, ¿no? Entonces por eso hago las puertas aquí en las salpicaderas como si fueran exvotos, ¿no? Como si fueran milagritos. Y bueno, fotografías de la Ciudad de México a través de un vidrio y del smog de la ciudad, ¿no? Y como todo esa mirada con acercamientos y alejamientos, ¿no? Como close-ups y panorámicas también, ¿no? Entonces, bueno, aquí también ya muy posterior, tengo pintura que hice durante la pandemia que no podíamos circular, que estuvimos enclaustrados. Yo aquí, por suerte, en mi taller y podía ir a mi casa y al taller cómodamente, pero finalmente sí pasando pérdidas grandísimas, familiares y de toda la ciudad. Y pues hablando de cómo este caos en el que de pronto un virus secuestró todo un planeta y donde ya de pronto los signos cardinales, el norte, el sur, el arriba, abajo, el agua o no el agua, el viaje estaba roto, los vehículos también están en un cuestionamiento enorme porque producen tantos gases, producen tanta contaminación y sin embargo parece que todo sigue igual, ¿no? Entonces ahí de pronto nada más pongo unos buzos por todos lados que son como las nuevas generaciones que yo pienso que ojalá nos lleven a la otra orilla y logren sacarnos de pues como, ¿cómo se dice lo de los barcos? Naufragio, de este naufragio de valores y naufragio en cuanto a todo lo que el ser humano debería en realidad estar buscando, ¿no? Entonces, por eso tiene iconografía china, porque pues se supone que venía de China, y hay pero cosas terrestres, pero aviones, pero buzos, todo es como un caos. Aquí estoy viendo el fondo de tu pintura. ¿Es tela reciclada o...? Sí, son y estampadas, como si fueran gobelinos antiguos, ¿no? Como todo este pasado en el que está superpuesto la situación actual. Sí, ahí aquí está esta es una foto de una instalación que hice en Tijuana ya muchos años después, 20 años después, regresé después de hacer el carro y yo sigo trabajando con los mismos temas que son reciclaje, frontera, migración y movilidad,
básicamente. Bueno, género también, porque finalmente me he metido a un tema que es pues muy masculino, ¿no? Como el de los vehículos, toda la publicidad de los autos siempre asociada Pero con mujeres y demás. Siempre está ese toque femenino en tus llantas. Claro, porque les cambio la temperatura, aquí tenemos un Quetzalcóatl y yo al grabarlo pues le cambio un terminado industrial a un terminado manual, se vuelve con esto algo que en lugar de perseguir la velocidad, persigue la memoria, que es la memoria de lo que imprimen estos nuevos sellos, es más cálido y, por supuesto, pues más femenino. Y esta, por ejemplo, sí, esta es una llanta de carreras de NASCAR y yo no reciclaba llantas de carreras hasta que coincidió que por un lado me regalaron muchas llantas de NASCAR, pero también me invitaron a hacer algo con las llantas de Fórmula 1. En este momento había mucha discusión sobre las maquilas que Trump quería sacar de México y escuché una entrevista del director de Pirelli que decía que ellos estaban en México no por la mano de obra barata, sino por una mano de obra artesanal y de calidad. Entonces es porque del otro lado de lo industrial esta mano de obra viene de familias artesanas que muchas veces han tenido que dejar sus talleres de hilados o sus talleres de cerámica o de hojalata de artesanal para irse a la industria, para irse a trabajar a una fábrica, a una maquila. Pero en sus manos traen estos genes. De todas maneras son portadores de estas largas historias. Entonces adentro por eso hay textil y este textil pues es como en referencia a que del otro lado de la llanta hay este pasado artesanal en las manos de estos trabajadores, ¿no? Ahora que mencionas el trabajar con artesanos, vi fotos del pabellón de México en la Feria de Arte de Dubái, que es fabuloso. Cuéntanos, ¿trabajaste con rafia, tejido en rafia, ¿verdad? ¿Tejido a gancho? Tejido a gancho de rafia y encontré una comunidad que tejía junta, que fue lo que más me interesó, más que hablar de grandes maestras tejedoras, como algunas grandes tejedoras de otros estados o de textilera, que hacen textil como en Oaxaca, como en Chiapas, o como los rebozos de Santa María, o cosas así. Aquí lo interesante es que tejían juntas y tejían por duelos que habían sucedido. Entonces son mujeres que se juntaron a hacer estos tejidos de rafia y a hacer cielos tejidos por celebraciones religiosas, pero en realidad porque eso las calmaba, las ponía en paz, era como una catarsis colectiva. Y durante la pandemia eso se multiplicó, porque había más pérdidas, más duelos colectivos, y esto las hacía pasar el tiempo, ¿no? Y les ayudaba. Entonces, este trabajo comunitario a mí me interesó muchísimo, porque además lo que yo quería llevar a Dubái era un mensaje de género, eran lazos tejidos por mujeres para el mundo, ¿no? Entonces, en un mundo árabe, donde sabemos cómo están las cosas para las mujeres, a veces muy complicadas, en todo la Expo Mundial, nunca pensé que iba a ser la única, pero fue el único pabellón realmente hecho por mujeres, hecho a mano y con un mensaje de género. Y por eso nos ganamos el primer lugar. Es increíble. Vamos a pasar ahora acá donde veo más llantas. Sí, aquí parece vulcanizadora. Ahí está el penacho. El penacho, este penacho me encanta. Sí, ¿Se puede parar un poco claro. para que se...? Sí, no pesa casi nada. Son plumas dibujadas, pintadas. Pues con todo lo que está pasando, ¿no? En Ucrania y en Israel contra Hamas, la verdad es que en Mako quería yo llevar un mensaje de paz, ¿no? Que el arte recordara y nos metiera en la cabeza con un penacho, que además es una indumentaria indígena
que pues, los indígenas nunca han hecho guerras mundiales, que yo sepa, ¿verdad? Y que al contrario tienen una cosmogonía que sobre todo respeta la naturaleza, respeta a los ancianos. Entonces por eso aquí quise dibujar a la paloma de la paz herida de bala, ¿no? Herida con un arma de fuego. Algo que me llamó la atención en Maco es cómo la gente interactuó con la pieza. Sí, es lo que quería, se puso a la altura de la foto con el penacho de la paz, me encanta. Sí, pues ese era. Logró su cometido. Ay, ojalá que sí. Ojalá que pudiera ir más lejos. Lástima que el arte pues no tiene ese poder. Pues aquí, bueno, son piezas de mucho tiempo que están aquí guardadas. Y dentro de las partes de carro que he trabajado también hay parabrisas, ¿no? Como esto, que son como obras que hice también pensando en cómo un día amanecimos y con la pandemia y no podíamos mirar muy lejos porque era día con día a ver si el día siguiente estaba peor o estaba mejor, a ver si no se había contagiado el vecino o un propio familiar, ¿no? Entonces no había mañana, no había, o sea, nuestro parabrisas estaba roto y ya no podíamos ver si seguía una curva o si había una recta a la distancia. No había distancia, ¿no? Entonces, creo que eso nos debió de haber enseñado más cosas, pero por los acontecimientos mundiales parece que no, tristemente. No aprendimos mucho. No aprendimos ¿De mucho. dónde consigues tantas piezas? ¿Vas a desbrozaderos? Sí, para ¿ya mí... la gente sabe y llega y te las ofrece? O... No, yo voy a buscarlas. Yo voy a buscar y a veces no es fácil, a veces sí, a veces como estas llantas de montacargas, que son llantas que como son de montacargas de grúas, no se ponchan, son de hule macizo, entonces son como piedras y pues se vuelven más como arqueológicas por esa consistencia tan pétrea, ¿no? Y estas vienen de una fábrica mexicana que se llama Joima. Y ellos siempre me han apoyado, siempre están muy al tanto de lo que hago y cuando tienen, ahora sí que piezas bonitas me las guardan y me las dan, porque a veces estas llantas son de colores, entonces blancas, rojas, así, y las trabajamos también. Cuéntanos de esas piezas de formato pequeño, más pequeño de lo que hemos visto. Sí, pues hago también a veces ediciones, sobre el accidente, sobre el Día de Muertos, porque hago también instalaciones monumentales en museos en todo el mundo en relación a la celebración del Día de Muertos, que me parece un dispositivo cultural activo, siempre, ahora sí que es el Día de Muertos, pero tiene una vida esa celebración increíble, porque es lúdica, porque es participativa, porque atraviesa todas las clases sociales y a pesar de que es como de regiones de México, porque no es que en el norte hubiera Día de Muertos antes, era como del centro hacia abajo y en cada estado el Día de Muertos es diferente, con diferentes platillos, con diferentes formas de hacer velas, con diferentes formas de hacer pan. No es esta celebración con íconos únicos como se quiere vender ahora, ¿no? No es solo Oaxaca, no es solo Pátzcuaro, hay muchos tipos de Día de Muertos y a mí me encanta hablar de eso, de esa diversidad cultural que hay en México, pero sobre todo de la importancia de acompañar los duelos colectivos, acompañarse colectivamente en las pérdidas. Creo que eso Occidente no lo ha entendido. Para Occidente la salud es física y hay hospitales y hay médicos. Y la salud espiritual está en la basura. Y la verdad es que después de la pandemia, con todas las pérdidas, no hay una aceptación de que hay duelos que no se han terminado de sanar y que son muy complicados de compartir. Y esto del Día de Muertos es algo que a nosotros se nos dio familiarmente desde nuestras raíces y que yo veo cuando lo llevo al mundo cómo la gente se asila en esa celebración porque encuentra algo que no encuentra en otra manera de hablar de la muerte y es
Bueno, es increíble y además es muy profundo y muy interesante. No es ni folclórico ni una cosa así nada más vistosa y del carnaval y del desfile. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es acompañar los duelos y que como seres humanos pensemos en que solitos no podemos y que es importante compartir eso. Yo que te he estado siguiendo constantemente, me gustaría que nos comentaras la aceptación o cómo te fue en la Casa de Colón en Canarias, con esta intervención que hiciste del patio y fachadas. Bueno, yo vi las fotos, me encantaron estas escaleras al cielo que están en una de las fachadas, también son bellísimas. Sí, pues fue increíble porque es un museo, pero es un centro de investigación. Entonces sí hay como un conocimiento enorme acerca de, pues de la historia, desde Colón, cuando hizo sus viajes a América, de que las Canarias fue el primer ejercicio de colonización, digamos, de Europa, porque son islas y había una población indígena previa ahí. Entonces fue como un capítulo, un preámbulo a la llegada de Europa a América. Entonces ellos se sienten un poco como parte de toda esa historia. Y además padecen y están preocupados, bueno, de la parte cultural. Hay obviamente posiciones opuestas, pero es una de las entradas más difíciles para la población africana por agua. Entonces, allí en estas barcazas que llegan, es de las zonas más letales, de las fronteras más letales para llegar a España. Entonces, hay esta cuestión de poner unas escaleras al cielo donde están estas calaveras tratando de llegar, pues era como muy fuerte. Y de pronto en la inauguración vino hasta el gobernador de las Canarias y dijo que, bueno, parecía que tenía que venir una mexicana a hablar de la migración y para, pues, recordar ahí mismo de que es importante ser solidario y de que es importante tomar cartas en el asunto, porque no es él, es el mundo entero que no está ni con la economía, ni con las leyes, ni con la política a la altura del fenómeno, siendo el fenómeno más importante humano desde la segunda mitad del siglo XX. Así es. Y acá vemos otra de las pinturas durante la pandemia. Exacto, son estas pinturas al óleo con la iconografía del COVID y los peces, pero estas como olas que son entre nubes y agua y los buzos, pero el avión roto, todo esto. Y acá veo una pieza que me llamó la atención, esta llanta, porque la veo con color y casi todas. Sí, porque son chicle masticado, son chicles que se incrustan y se meten en el camino de la familia, que es la familia migrante. Y entonces he trabajado muchas piezas con chicle y caucho, porque los dos son de origen mesoamericano, de origen prehispánico, y me interesa como regresar en una reversa antropológica a estos materiales que de servir para el juego de pelota y para rituales mortuorios, de pronto se convirtieron en dos de los peores síntomas de la modernidad. Uno, para hacer llantas que pues finalmente son muy contaminantes y solo les importa la velocidad, que yo creo que está sobrevaluada en nuestra cultura como valor. Creo que la memoria es más importante y justo el arte en muchos sentidos es un ejercicio de resistencia a la velocidad, porque hay que hacer altos, hay que tener silencios, hay que pensar y reflexionar lentamente lo que está pasando para poder tomar decisiones y no querer absorber datos y datos, información, sin realmente asimilarla, ni entenderla, ni reflexionarla, ¿no? Y por otro lado el chicle, que pues es esto que se mete a la boca pero no alimenta, ni siquiera llega a tragarse, o sea, nada más se mastica, nos pica los dientes y se tira.
y contamina, y es basura, o sea, es basura desde el inicio hasta el final. Entonces, esta cultura de la golosina que solo es un instante de sabor, pero que no alimenta en toda la metáfora de la palabra, con todo el simbolismo, pues es ese tipo de consumo que yo creo que nos está haciendo mucho daño. Y por último, vienes llegando de Nueva York, estás presentando 5 piezas allá. Sí, 5 piezas escultóricas en la calle, entre la 83 y East 83 y la 81. O sea, a la altura del Met, exactamente, es todas las calles que ocupa el Met, que eso está padrísimo, porque por un lado, sí hablo de esto, pero siempre llega a las galerías y a los museos, donde la gente, pues, aunque hay entrada libre, que muchas veces no es entrada libre, a veces no toque, no se acerque, no sé qué, o sea, hay como esta situación de no sentirse tan cómodo. Y en Estados Unidos, para muchos migrantes, yo creo que son instituciones que los atemorizan, no les parece que son lugares realmente seguros para estar. Y yo creo que, pues si yo estoy hablando de ellos y estoy tratando de enaltecer la cultura de la que son portadores, pues qué mejor que esté en la calle y en una avenida tan transitada, ¿no? Betsabe, mil gracias por recibirnos en el estudio. Oye, no conté que voy a Venecia. Ah, eso, cuéntanos, sí. Sí, pues la semana que entra ya nos vamos en todo el taller a montar allá, a la Fundación Belacqua, que está justamente en la Plaza San Marcos, para un proyecto paralelo al programa de la Bienal de Venecia. Somos parte oficial del programa, concursamos con más de 1,000 proyectos y solo aceptaron 30. Estamos uno de los 30. Me lleva el MOLA, no me lleva México, el Museo de Los Ángeles, y van a ser 6 salas hablando mucho de fronteras y migración. Pues muchísimas felicidades y estamos al pendiente de fotos. Gracias, claro que sí. De Venecia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.